This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿cómo están amigos de CNN Chile? Estamos en otra oportunidad con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Isel, muy bien. ¿Tú? Muy bien, y también para hablar de lo que está ocurriendo en estos últimos días en Siria, ¿no? Con la caída del régimen de Bashar al-Assad, con las diferentes consecuencias y repercusiones que ha tenido el fin de este régimen de una familia que estuvo 50 años prácticamente en esa nación. Exactamente. Es decir, como se dice, no hay mal que dure 100 años, pero 53 es una maldición grande si se considera de que fue un régimen muy autoritario, una dictadura brutal, y que, digamos, originalmente apareció Hafez, el padre de Bashar, aparecía como un nacionalista, era miembro del partido Baas, que era el partido arabista en Siria, y bueno, con el tiempo, como ocurre con todos los que se perpetúan en el poder, se fue transformando en una dictadura brutal, y cuando llegó Bashar al-Assad nuevamente hubo esperanzas de que podría liberalizarse, de que podría haber más libertad y que él podía transitar a un sistema, si no democrático, por lo menos tolerante, más abierto, pero nada. Raúl, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una dictadura de Bashar al-Assad? Hemos conocido en estos últimos días estas imágenes de la prisión de Zainaya, donde vemos cómo las cientos, si no miles de personas que estaban allí en su interior salen precisamente de esa cárcel, y con lo que parecieran ser los horrores que ha vivido precisamente esta parte de la población. Bueno, esto es clásico en la dictadura, y no en vano la Revolución Francesa partió con la toma de la Bastilla, de una gran cárcel, porque eso era la Bastilla, y la liberación de los presos, y así se ha dado en muchos lugares del mundo. Una de las primeras medidas que se toman es abrir las cárceles, de donde salen, por cierto, elementos criminales, porque los había en Siria también, pero cientos, miles de personas cuyo único delito era oponerse al régimen, y en un país donde la familia es muy importante, la cultura es familistica, muchas veces cuando no lograban capturar al sospechoso o a quien creían que estaba en contra del régimen, se llevaban a algún pariente. Sí, exactamente, y es parte también de las denuncias, de los relatos que se han escuchado en estos últimos días de lo que vivió, o han vivido más bien, los sirios en estas últimas décadas. Raúl, ahora llegan los rebeldes al poder. Estamos hablando de entre ellos el grupo HTS, pero ¿qué podemos esperar de la presencia o de este cambio, ¿no? Precisamente la situación de Siria. Mire, Isel, si vemos los códigos periodísticos internacionales, y me refiero a los grandes medios, cuando simpatizan con algún movimiento lo llaman rebelde. Cuando no simpatizan, en el mundo árabe lo llaman islamista. Y es curioso que a esta organización, que es islamista, sí, simplemente le digan rebelde. Es decir, y con razón les están dando el beneficio de la duda, porque en el mundo occidental está la experiencia traumática frente al Estado Islámico, Al-Qaeda, y bueno, este grupo rebelde se desgajó de Al-Qaeda y después de Al-Nusra, que era una facción dentro de Al-Qaeda, y que ahora, no sabemos, acá hay un gran signo de interrogación. Sí, gigantesco. Exacto, no tenemos idea cómo viene la mano, pero las señales que han dado hasta ahora este movimiento islamista es de relativa tolerancia. Veremos, uno de los factores definitorios muy rápidamente va a ser el mismo que hemos visto en Afganistán, y es cómo van a tratar a la mujer. Sí, es decir, no, por cierto. Y hasta ahora uno ve las mujeres en Siria en las manifestaciones, participando, y eso es tremendamente alentador, pero veremos si eso va a continuar. Y yo te diría que si hay una manera de medir, especialmente en el mundo islámico, cuál es el carácter del régimen, es cuál es el grado de
libertad que se da a las mujeres o en qué medida las restringen, Sí. siendo el caso más grave Afganistán. Sí, por cierto, y también lo hemos visto últimamente en Irán, la misma situación con las mujeres que han comenzado a ser reprimidas incluso también en ese país con la policía de la moral. Pero volviendo Sí, a hay una Siria. verdadera regresión en Irán, ¿no? Sí, no, es verdad, y es lamentable y es brutal también lo que están viviendo precisamente las mujeres, sobre todo en estas donaciones y con el gran signo interrogante de qué va a ocurrir también en Siria. Pero volviendo precisamente a ese país, Raúl, si nos pudieras explicar también cómo se configuran estas diferencias entre los grupos como por ejemplo el HTS y el régimen de Bashar al-Assad y su familia, ¿no? Allí teniendo relación entre los chiitas y los sunitas, si nos pudieras explicar también allí esas diferencias. Bueno, digamos, Siria es un país extraordinariamente complejo porque tiene una serie de grupos étnicos diferentes, aparte de grupos religiosos. Claro. Y, digamos, la diferencia básica entre chiitas, que son una minoría, son alrededor del 15% de la población, y que son una facción específica del chiismo, que son los alawitas. Sí, que es de la familia de al-Assad, ¿no es cierto? Claro, y digamos, eso es una de las grandes interrogantes que yo no tengo respuesta y realmente no sé qué pasó con las Fuerzas Armadas, por qué no defendieron al régimen, porque el 80% de la oficialidad del ejército era de origen alawita, es decir, del mismo que Bashar al-Assad. Claro. Y, digamos, el que fueran el 80% no era casualidad, es decir, no se permitía a sunitas, por ejemplo, acceder a la escuela militar y llegar a la oficialidad, porque una manera de controlar la lealtad de las Fuerzas Armadas era precisamente controlando el cuerpo de oficiales. De manera que ahí hay una serie de interrogantes que no han sido respondidas. Pero, digamos, aparte de los alawitas, por ejemplo, están los kurdos. Los kurdos Sí. ocupan una parte muy importante del norte de Siria. Y los kurdos, una sección importante de ellos, quisieran tener un estado propio, el Kurdistán. Exactamente. Y de que hecho contrapone a la postura de Turquía, por lo demás. Absolutamente, porque en Turquía el 20% de bueno, hay discusión sobre el porcentaje, pero del orden del 20% de la población es kurda. Ahora, los turcos no reconocen a los kurdos como una minoría separada, dicen son turcos, digamos, como cualquier otro, y buscan asimilarlo. Esa ha sido la política de Turquía, y ahí, bueno, los kurdos estiman de que han sido discriminados y que están en una situación desmejorada y han desarrollado una guerrilla y acciones militares contra el gobierno turco. Resultado de esto, Turquía invadió una franja importante en el norte de Siria que está ocupada por fuerzas turcas. Y son esas fuerzas turcas las que fueron el trampolín para la invasión digamos, que terminó tumbando a Bashar al-Assad. Sí. De manera que Turquía es un protagonista muy importante en Siria, y Turquía ha venido proyectándose como un factor de poder absolutamente central en el mundo árabe. Vemos varios actores aquí involucrados, Raúl. Turquía por un lado, también lo hemos visto con Rusia, por ejemplo, en su momento respaldando al régimen de Bashar al-Assad. ¿Cómo precisamente esa gran cantidad o variedad de actores puede influir en lo que pueda ocurrir precisamente en este país de aquí en adelante? Bueno, Rusia, digamos, tenía a Siria como, digamos, un trampolín fundamental. Claro. Y especialmente a través de la base naval de Tartus, donde habían submarinos y buques de guerra rusos estacionados en permanencia. Rusia tenía una presencia sólida militar, y de hecho intervino cuando los islamistas estaban avanzando sobre Damasco. La Fuerza Aérea Rusa realizó algunos bombardeos que no tuvieron mayor efecto en términos de contener la ofensiva, que fue realmente un relámpago. Sí, si muy uno habla rápido. de guerra, pero de una rapidez increíble. Y esta, digamos, va a la interrogante de qué pasó con el ejército, porque el ejército no defendió simplemente
se sacaron los uniformes, tiraron las armas y muchos de ellos, oficiales especialmente, emigraron hacia Irak. De manera que hay una serie de elementos que no están respondidos, pero Rusia, a primera vista, es la gran perdedora y el ganador más importante de toda esta situación, Israel, que no ha perdido un segundo y se ha dedicado a bombardear, ha realizado más de 400 bombardeos sobre instalaciones militares sirias, ha hundido el grueso de su flota, ha destruido su fuerza aérea, hay imágenes de los hangares destruidos con sus aviones calcinados en el interior. En fin, Israel se ha encargado de destruir lo poco que quedaba operativo del ejército, con la idea de que los insurgentes no se apoderen de ese armamento que Israel, que ayudó en alguna medida a su ofensiva, no se vuelvan más adelante en contra suyo. Y claro. Bueno, por cierto, el otro gran perdedor es Irán. Sí, no, y Raúl, tú das allí en un punto clave con la situación en Israel, que es precisamente lo que hemos estado viendo en estos últimos días. Los bombardeos, al menos inicialmente apuntaban a que estaban buscando destruir los últimos depósitos de armas químicas, de misiles de largo alcance. Si nos pudieras contar también qué ocurre allí con los Altos del Golán, ¿no? Este territorio sirio ocupado, anexionado por Israel, que hemos visto precisamente en la frontera, ¿no? Donde también se ha registrado la presencia importante de las fuerzas israelíes en estos últimos días. Sí, los Altos del Golán, para quienes no están familiarizados con la geografía de Siria, son sobre el lago Tiberíades. Hay una pequeña, un monte, 300 metros, 400 metros, pero que históricamente eran importantes porque desde allí podía operar la artillería siria, que podía bombardear la región de Galilea en el norte de Israel. Y esto, finalmente, en la guerra de 1967, Israel ocupó esta altura y se asentó allí. Y de hecho, ahora, la mitad de la población allí son colonos israelíes. Exacto. Y la otra mitad son kurdos que se han asentado allí y, bueno, que han podido permanecer en la región y se han asimilado a la situación. E Israel plantea de que quiere expandir su colchón de seguridad, es decir, ampliar esa zona, y ha ido ocupando no cantidades enormes, pero significativas de territorio, con la idea de mantener esta barrera, porque desconfía que los que lleguen allí puedan ser el nuevo gobierno, que por lo demás son varias organizaciones. Claro. Y en el sur de Siria especialmente hay otras organizaciones, no necesariamente la que ha llegado a Damasco, de manera que hay mucha incertidumbre también para Israel y para todos los protagonistas. Y no hay que olvidar que entre los que tienen influencia directa en Siria está Estados Unidos, que también tiene tropas apostadas en algunas zonas. Sí, hay muchísimos actores involucrados precisamente en la situación en Siria y ¿coincides tú, Raúl, en el temor de que pueda estallar un nuevo frente en medio de Medio Oriente, en este caso en Siria, con Israel? No creo que un nuevo frente. Mi gran temor sería que Siria se fraccione y que cese de existir como un país como lo conocemos hoy día, y que la población kurda reivindique su territorio y las distintas facciones religiosas o étnicas se hagan fuertes en determinadas zonas, por ejemplo el Estado Islámico, que llegó a conquistar buena parte de Siria. Fueron derrotados, pero todavía están allí y tienen una presencia, de manera que las interrogantes, ¿qué le trae el futuro a Siria? Es muy incierto. Más que incierto, preocupante, porque probablemente hay una probabilidad, yo diría no tan baja, de que Siria cese de existir como un ente, como un Estado unitario, y que se vaya
se fraccione en distintas zonas de influencia que de hecho ya existen. Claro. Sí, con las diferentes fuerzas que precisamente están en este país. Estábamos hablando de los rebeldes, también del autoproclamado Estado Islámico, los kurdos también allí, que son un tema central precisamente, y lo hemos estado viendo también en estas últimas jornadas con la presencia allí de Turquía, que en su momento también respaldaba, aparte de algunos de estos grupos rebeldes que llegan precisamente al poder durante esta semana. Así es, y bueno, como ocurre, nadie realmente tiene claro cómo se van a dar las cosas, pero es un debilitamiento enorme para el eje de la resistencia, como se le denominaba, que iba desde Irán, pasaba por Siria y terminaba en el sur del Líbano. Bueno, esto es una derrota de proporciones mayores, en primer lugar para Irán, ni hablar para el régimen sirio, claro, y para Hezbollah, y es una victoria, no cabe duda, para Israel, que ha aprovechado las circunstancias para demoler lo poco que quedaba de las Fuerzas Armadas sirias. Muchas gracias, Raúl, por este completo análisis. Hay mucho por abordar, por cierto, en Siria. Podríamos estar aquí mucho más, pero tenemos que terminar. Agradecerte, Raúl, por cierto, también, y para quienes nos han visto, ¿no?, con este bloque donde estábamos analizando lo que ha estado ocurriendo en Siria en estos últimos días. Muchas gracias. Chao. Chao. Justo, Itzel. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.